Sí, amor. Ya, ya voy a entrar. Ahorita la bajo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un placer poder presentarles tanto al doctor Edgar Castillo, quien es el líder de área temática de los temas de financieros, y al maestro, Luis Castellanos. Por favor, Edgar, te cedo la palabra para que puedas aquí presentarlo. Y muchas gracias a todos por asistir. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. El Tecnológico está muy contento por su participación. Créanme que es un gran esfuerzo para nosotros el poder ayudarlos con este tipo de herramientas para mejorar pues, la resiliencia y todo esto que estamos viviendo, ¿no? En esta ocasión me es un gusto presentar a Luis Castellanos, el maestro Luis Castellanos, quien se graduó del Tecnológico de Monterrey como licenciado en negocios internacionales. Ha realizado una serie de programas de educación continua, de educación ejecutiva en Harvard, en Georgetown y en Stanford. Y bueno, verdaderamente es un experto, es un gurú en temas de negocios, ¿sí? De innovación, y ya ustedes lo verán. Ha colaborado también en desarrollo de implementación de proyectos de consultoría y capacitación para distintas instituciones como Banorte, Gentera, Cruz Roja Mexicana, Nacional Monte de Piedad, Fundación Michu Mau, Universidad Iberoamericana, Teletón, entre otros. Actualmente es consultor asociado en UMA Constructores, coordinador para México de la Red Internacional de Incubación de Economía de Comunión, miembro del Consejo Directivo de Nutre a un Niño, profesor en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y verdaderamente es un gusto tenerlo. Es increíble que haya aceptado esta invitación. Así que pues vamos a aprovecharte mucho, Luis. Gracias de verdad por apoyarnos. Muchísimas gracias, Edgar Itzel. Pues es un gusto, de verdad, estar compartiendo este rato con ustedes. Agradecido por la invitación de compartir esta experiencia. Quiero, comenzar diciendo que esta es una experiencia no personal, sino una experiencia de todo un equipo que nos apasiona el emprendimiento, nos apasiona el desarrollo de negocios acá en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Entonces, me siento con mucha responsabilidad de compartir pues algunas de estas experiencias, herramientas. Quisiera que el taller fuera, esta charla fuera realmente muy práctica. Voy a tratar de seguir los comentarios en el chat, así que si alguno quiere, en algún momento tiene algún comentario, duda, de pronto se juntan los comentarios, pero voy a tratar de responderlos para que esto sea pues un poco más un diálogo, ¿no? Que solamente hablar. Entonces, con esto, pues agradecido también por su tiempo, por aprovechar estos minutos de la tarde en este tema que es la identificación de oportunidades de negocio. Voy a comenzar, les voy a compartir una presentación que preparé. Fundamentalmente quisiera tocar estos puntos en esta tarde. Quisiera comenzar con algunas historias, algunas experiencias y ejemplos de oportunidades de negocio. Después quiero compartir cuál para mí ha sido el camino de la identificación de oportunidades. ¿Cuáles son estas etapas? Al final la identificación de oportunidades, vamos a ver, es un proceso que tiene etapas muy importantes. Y por otro lado, algunas lecciones que creo que esta pandemia nos ha dejado y que podemos
reflexionar y aprovechar para lo que viene, ¿no? Tanto para la transición de este periodo como para la nueva normalidad de la que muchos hablan. Y después, bueno, alguna breve conclusión y espero que haya tiempo para un diálogo. Digamos que esta presentación quisiera tomar algunas preguntas como guía. ¿Qué es una oportunidad realmente de negocio? Sabemos que, bueno, todo el tiempo tenemos ideas, pero vamos a ver que no todas las ideas o no todas las que parecen buenas ideas son oportunidades de negocio. Después, bueno, por ahí también vi que algunas inquietudes era qué metodologías o herramientas me pueden ayudar a identificar oportunidades de negocio. En esto se va a centrar la mayor parte de la charla. Les voy a compartir muchas lecturas, páginas, entonces, bueno, por ahí sí también tienen dónde anotar, porque, bueno, hay temas que son muy profundos que me gustaría nada más abordar por el tiempo de manera inicial y bueno, pero después yo les puedo recomendar algunas lecturas o algunos otros textos o herramientas que pueden ayudar. Y bueno, y finalmente, como decía, alguna reflexión para mí y la oportunidad que hay a partir de esta situación de la pandemia, que es compleja. Bueno, quiero comenzar con algunas experiencias sobre el tema de oportunidades. Y voy a empezar con un párrafo de una entrevista que le hicieron al fundador de una empresa, que muy probablemente una vez que la vaya leyendo ustedes se van a imaginar qué empresa es. Y bueno, una entrevista que le hicieron varios años después de que arrancó este proyecto decía, yo solo estaba tratando de ayudar a conectar personas en universidades y en algunas escuelas. Cuando buscaba en internet había servicios para muchas cosas que quería. Podías encontrar música, noticias, información, pero no podías encontrar y conectarte con las personas que te importan, lo que como persona es realmente lo más importante. Seguramente algunos se imaginan, esta es una frase, esta es la inspiración inicial de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, de una idea muy sencilla que él identificaba, digamos, esta necesidad de conectarse con personas más allá de las personas que podían convivir. En este caso, bueno, Mark Zuckerberg estaba estudiando en Harvard, pero bueno, sentía que que no había una conexión suficiente entre los estudiantes de esa universidad y de otras universidades de Boston, ¿no? Entonces lanza, la verdad es que me encanta esta imagen porque es la primera versión de Facebook, que se llamaba de Facebook. Para los que aquí seguramente algunos expertos en diseño, pues verán que no es la versión más bonita. Entonces, bueno, también esto me gusta mucho hablar cuando vemos la primera versión de Facebook o la primera versión de Google. Está lejos de ser un diseño bonito, atractivo, pero bueno, así comenzó, ¿no? Y bueno, como una nota, actualmente, pues ya Facebook tiene 2.6 billones de usuarios mensuales activos, ¿no? Este es un dato del primer trimestre de este año para ver, digamos, el tamaño, una idea de un joven de 19, 20 años, universitario, con esta idea de conectar personas, bueno, a lo que llegó. Esta es una primera historia. Me gustaría compartir una segunda historia de un proyecto que he tenido la oportunidad de estar muy cerca y colaborar. Y les cuento rápidamente la historia. Esto nace como muchos mexicanos cuando estamos en el extranjero y pasamos un tiempo en el extranjero, lo primero que extrañamos es la comida, ¿no? Entonces, este joven, tomando un día con unos amigos, una cerveza, dijo, ¿cómo se me antojaría un huarache, un sope de maíz azul? Bueno, aquí los que estamos en la Ciudad de México es tradición la marquesa. Y bueno, de ahí, de esta idea de decir, ¿qué tal, cómo extraño la comida mexicana? Después viene una experiencia paralela, que es una materia que toma sobre periodismo y le piden llevar la historia de una persona y él escoge una persona de la calle, digamos, una persona en situación de calle en Nueva York, lo sigue durante 6 meses y descubre una oportunidad. Descubre el talento que tenía esta persona que se llamaba Joe, y descubre toda la historia que había detrás de esta persona y dijo, no es posible que como esta persona y otras personas sigan en la calle. Y entonces este muy buen amigo se llama Alex Sousa, es el fundador de esta empresa mexicana que se llama Pizza.
que combinó estas dos ideas. Entonces lo que hizo fue hacer la primera pizza de maíz azul con ingredientes 100% mexicanos. Esa que pueden ver ahí es la pizza que más se vende, que es la de chapulines. Hay pizza, empezaron vendiendo pizza de tamales, pizza de chile relleno, todos los platillos típicos de la cocina mexicana puestos en una pizza de maíz azul. Pero lo más interesante no es eso, sino que el objetivo de esta empresa es contratar jóvenes en situación de calle. Bueno, jóvenes en situación de abandono social. Entonces, todos los empleados de esta pizzería son chicos que tienen características de abandono. Vivieron en la calle, tienen antecedentes penales, muchos han estado en la cárcel o en el tutelar, muchos tienen antecedentes de drogadicción, muchos son migrantes indocumentados, y bueno, este es el perfil. Entonces, una experiencia de este buen amigo Alex Sousa, que vivió y experimentó el talento que había en muchas personas en situación de calle, desarrolla este restaurante, pizzería. Actualmente tienen 4 locales, pero bueno, también con esta situación de la pandemia en un contexto difícil. Pero bueno, esta es una segunda historia que me gustaría que vayan imaginándose un poco como todos estos inspiradores que hay atrás de cada historia, ¿no? Y una tercera historia que también, esta es mucho más reciente, esta justo nace a partir de la pandemia, que es la unión que se da entre 2 proyectos relativamente nuevos, podríamos decir 2 startups. Una que se llama Justo, que es una plataforma de entregas de supermercado a domicilio, y otra que es Urban. A lo mejor los que viven en la Ciudad de México conocen esta plataforma, pero Urban se dedicaba, antes de la pandemia, se dedicaba a transportar personas a diferentes zonas estratégicas de la ciudad, tratando de evitar o reducir el tráfico. Cuando, bueno, pues todos nos quedamos en la cuarentena, Urban tenía una capacidad instalada y decide aliarse con Justo, y entonces Urban se vuelve, porque Justo en ese momento era un negocio muy pequeño, apenas que estaba en crecimiento. Cuando surge esto, bueno, se da el boom de los pedidos a domicilio, y Urban los busca, hacen una alianza, y entonces, bueno, Urban se vuelve el distribuidor de esta empresa. Entonces, aquí vemos otra oportunidad muy interesante, que es una empresa que tenía una capacidad instalada de camionetas y de, bueno, toda una serie de equipo de conductores, una logística de tráfico, de distribución. Bueno, más bien se vuelven distribuidores. En vez de transportar personas, ahora transportan alimento, ¿no? Entonces, digamos, un poco quise comenzar con estas 3 historias. Sin embargo, pues no todas las historias que escuchamos de emprendimiento pues son exitosas. Hay algunas, hay muchas. Aquí me vinieron en mente estas 3 historias de productos que tuvieron, digamos, no lograron tener el éxito o fracasaron de alguna manera. Creo que uno de los más emblemáticos son los Google, lentes de Google, ¿no? El Google Glass famoso, que bueno, fue un producto que lanzaron con muchísimo recurso, con mucha inversión, y nunca tuvo éxito. Otro es el famoso Segway, este medio de transporte que pensaban que iba a ser un boom también, que todas las personas lo iban a comprar y lo iban a utilizar como un medio adicional, así como una bicicleta, y la verdad es que no fue así. Bueno, algunos otros productos más básicos como Oreo sacó un sabor de sandía que también fue un fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que también hay una historia detrás de las ideas y de las oportunidades, que es que la mayoría de los productos fracasan. Esta es una estadística combinada de muchos estudios de diferentes universidades, pero se calcula que aproximadamente todos los productos o ideas que salen al mercado, 75% no llegan a ser una idea exitosa, un producto o un servicio que llegue a la suficiente cantidad de personas para hacer un negocio rentable. Entonces, bueno, aquí vemos que algunos son más pesimistas que otros. Algunos hablan de un 80-90%, algunas escuelas de negocio, otras entre el 60-70%, pero bueno, más o menos las estadísticas mundiales dicen esto. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir o qué quería expresar con estas historias? Pues bueno, que esto me iba a reflexionar que no todas las ideas que parecen oportunidades lo son realmente. Es más, la mayoría de las ideas no representan una oportunidad. Las oportunidades no están donde todos las están viendo. Esto es algo muy importante. Aquí a veces en esta pandemia
empezaron a surgir las ideas de qué tal si comercializamos esto y cubrebocas y tal y tal y tal. Bueno, por supuesto era una necesidad urgente, pero las grandes oportunidades están no tan a la vista, ¿no? Y algo que me llamó la atención también de estos ejemplos que les puse es que las oportunidades no están necesariamente relacionadas con la cantidad de dinero, con la inversión. Tanto Google invirtió muchísimos millones de dólares para lanzar los lentes de Google, como esta empresa Segway y como muchas otras, también Oreo, gastó mucho dinero y no necesariamente. Y hay muchas otras historias de emprendedores que sin recursos lograron llevar adelante esta oportunidad. Entonces, y otra reflexión es que las oportunidades también tienen un plazo, ¿no? Un tiempo de vida. El ejemplo de Urban, le llegó un plazo donde tenía que ajustar su modelo, si no toda esa capacidad instalada de camionetas iba a desaparecer y bueno, ahí logró dar la vuelta. Bueno, quisiera comenzar por, digamos, este tema de comprender el proceso y quiero, digamos, comenzar con reforzando el tema de proceso de identificación de oportunidades, porque este se ha convertido en un tema fundamental para el área de emprendimiento, que ha sido el área en la que me he enfocado. Y también es uno de los grandes temas de investigación de las escuelas de negocio. Con esto quiere decir que es un tema abierto, es un tema que todavía, digamos, no existe el hilo negro, no tenemos todas las respuestas. La verdad es que cada oportunidad, cada emprendedor es un mundo, pero sí hemos identificado algunos patrones y algunas herramientas que son muy útiles en esta búsqueda de oportunidades. Me gusta mucho el tema de etimologías. Voy a empezar con la etimología de la palabra oportunidad, que viene del latino opportunitas, que es muy interesante porque se refiere a esta cualidad de estar frente a un puerto, ¿no? De op, que viene frente, portus, que tiene que ver un puerto, la cualidad de estar frente a un puerto. Ahora, un puerto no se refiere al puerto marítimo, sino una puerta que se abre. La oportunidad en el sentido original es una puerta que nos da una posibilidad de salir de un lugar y avanzar a un nuevo lugar. Entonces, necesariamente cuando nosotros salimos de un lugar y entramos a un nuevo lugar, siempre hay una combinación de emociones. Siempre hay a lo mejor cierta esperanza, pero también hay cierto miedo. Entonces, es normal. Todos los emprendedores tenemos miedo. Y también todos los emprendedores tenemos ilusión. Entonces, digamos, esta oportunidad de ir con el miedo y la ilusión jugando con estas dos emociones es muy importante. De manera más teórica, se podría definir la oportunidad como el campo que estudia cómo se descubren, evalúan y aprovechan estas oportunidades para crear bienes y servicios que generan valor para las sociedades. Aquí ven que estamos introduciendo 3 conceptos, ¿no? Que es descubrir, evaluar y aprovechar. Y ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en estos temas. Digamos, en el tema de oportunidades podría pensar en 3 grandes grupos, que son las oportunidades para los emprendedores o las personas que están arrancando un nuevo negocio o están en esta etapa inicial. Oportunidades para micro y pequeñas empresas, que es un grupo que ya tiene cierto tiempo, que ya tiene, digamos, un producto, un servicio ya en el mercado, ya avanzando, pero bueno, todavía no son parte del siguiente grupo, que son grandes empresas y corporativos. Quiero decir que mucha de mi experiencia, la mayor parte de mi experiencia está en el tema de emprendimiento y en las oportunidades de micro y pequeñas, aunque también, como vieron, he tenido oportunidad de trabajar con grandes empresas y buscar estas oportunidades de innovación. Sin embargo, creo que mucho de la metodología o traté de que la metodología pudiera responder a estos 3 grupos. ¿Cuál es este proceso en general? Bueno, este es un proceso muy personal que digamos, de varias experiencias que he tenido la fortuna de tener experiencias tanto de trabajar con empresas globales como trabajar también en emprendimientos en comunidades indígenas, en la Sierra de Hidalgo, proyectos de emprendimiento en diferentes partes de Centroamérica también. Y bueno, digamos que encontré algunos patrones comunes, ¿no? Sin importar si eres grande, si eres emprendedor. Creo que es un proceso que va del yo, de un ejercicio de autoconocimiento y autodescubrimiento primero. No podemos, creo,
avanzar en una oportunidad si no hacemos un alto en el camino, y creo que esta pandemia nos ha ayudado a tener esta reflexión personal, un poco de redescubrirnos y repensar en qué queremos dedicar nuestro tiempo y cuál es lo más valioso que tenemos. Después viene una etapa donde paso del yo al nosotros, donde yo me empiezo a relacionar con el mundo, a relacionar con los demás y empiezo a generar conexión y empatía. Al final, el emprender un negocio, digamos que el objetivo final es construir confianza. Lo que hacemos nosotros cuando creamos un producto o un servicio y un cliente decide comprar nuestro producto o servicio es porque confía en él. Porque hay un factor de confianza intrínseco en que el valor o el precio que está pagando es proporcional al valor que está recibiendo, y en eso hay una relación de confianza. Entonces, voy a abordar ahorita estos temas un poquito más a profundidad, y tenemos después ya los temas un poco más tradicionales que utilizamos en las incubadoras, que es la identificación de la oportunidad o la necesidad, cómo reconocemos oportunidades, cómo de un abanico de ideas que tenemos podemos ir seleccionando las verdaderas oportunidades, las ideas que tienen un sentido en el mercado, y esto se necesita un proceso de experiencia y de investigación, y luego el tema de la solución, ¿no? Que es la creación a partir de la experimentación y la validación. Entonces, digamos, este es el proceso que voy a recorrer brevemente con ustedes. Muy bien, bueno, pues como decía, el primer paso, y aquí voy a empezar, realmente este es un tema que me apasiona, es un tema de mucha profundidad en el que pues trabajo mucho con mis alumnos y con empresas en este autodescubrimiento, la búsqueda de nuestro propósito y razón de ser. Y aquí hay una palabra para mí clave, que es la interioridad. ¿Cómo conectamos con esta interioridad? Que es este ser más profundo en el cual hay varias herramientas. Una que me gusta mucho es esta que se llama Ikigai, que es una combinación de reconocer lo que más disfrutamos o amamos, que reconocer en lo que somos buenos, los talentos y habilidades naturales, reconocer lo que el mundo necesita y reconocer también lo que el mundo también puede pagar o puede, digamos, generar una retribución por ese producto, ¿no? Ahora estamos viendo que hay muchas cosas que el mundo necesita pero que no puede pagar. Una de las cosas que, bueno, reflexiones que me han llevado mucho en estos días, pues bueno, por ejemplo, son las vacunas. Las vacunas tendrían que ser bienes universales, accesibles para todos. Es lo que más necesitamos hoy, pero la realidad es que la mayoría no la pueden pagar. Entonces, bueno, un poco distinguiendo esto, lo que es nuestra pasión, lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y lo que el mundo está dispuesto a pagar, podemos encontrar como este centro que es una oportunidad. Otra herramienta que he explorado recientemente, les voy a recomendar mucho esta página que se llama, bueno, es una teoría de la U, que es una teoría desarrollada por un profesor de MIT, se llama Otto Scharmer, que es un profesor que ha desarrollado este ejercicio donde él ha identificado que el éxito de una intervención, o podemos decir de una acción, depende de la condición interior que tengamos. Él, a partir de una serie de investigaciones, reconoció que el éxito, digamos, de cualquier cosa, cualquier emprendimiento que hagamos, depende de esta condición interior, que tiene que ver con la calidad de atención, la calidad de intención y la presencia que yo tengo en esta situación. Él desarrolló un instituto que se llama el Presencing Institute, que tiene una serie de herramientas fabulosas, les recomiendo mucho que la visiten, y él habla de por eso le dice teoría de U, para llegar a esta condición interior. Él habla de que necesitamos una mente abierta, que tiene que ver con desarrollar esta curiosidad, un corazón abierto, que tiene que ver con la compasión, y tener la voluntad abierta, que tiene que ver también con el coraje o la valentía que tengamos. Y en este ejercicio de abrir la mente, el corazón y la voluntad, nosotros podemos crear. Y si se fijan de este lado, co-crear, ¿no? Estamos, digamos, co-creando, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer
nosotros, no lo podemos hacer solos. Y me gusta mucho digamos, el opuesto, que es cuando nosotros tenemos la mente abierta, el corazón cerrado y no despertamos la voluntad, pues hay ignorancia, hay coraje, hay miedo, ¿no? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre este estado interior o esta condición interior y cuando nos aislamos o nos alejamos, nos desconectamos. Algunas herramientas, digamos, muy prácticas para desarrollar esta interioridad. Pues la verdad es que ahorita hay un boom de estas herramientas, técnicas de relajación, expresión corporal, el tema de los diarios, de llevar un diario, composición literaria, creatividad artística, cultivar plantas, muy interesante cuando cultivamos, cuando tenemos un instrumento musical, lectura filosófica, espiritual, escritura emocional, el profundizar en las tradiciones filosóficas, espirituales, son algunas de las herramientas que son muy útiles para trabajar esta condición interior o esta interioridad. De ahí, cuando, digamos, me pasé muy rápido, la verdad es que pido una disculpa de antemano porque es un tema fascinante y, bueno, por el tiempo me lo tuve que pasar rápido, pero les recomiendo estas herramientas y estos portales. Cuando hay un conocimiento y un redescubrimiento profundo de nosotros, podemos pasar a la relación con los demás, al nosotros. Y aquí quiero tomar como ejemplo una investigación que hizo Google fantástica. También este es un estudio muy profundo que se llamó el Proyecto Aristóteles. El Proyecto Aristóteles fue un estudio que hizo Google durante 2 años, estudiando a 180 de sus equipos en todo el mundo a nivel global, 37 empleados. Y lo que quería descubrir Google era cuál es la característica que hace al equipo perfecto. ¿Qué es lo que hace que un equipo trabaje colaborativamente, sea innovador, pueda llegar a su máximo desempeño? Y la verdad es que fue muy interesante porque Google tenía varias hipótesis, ¿no? Que si era que los que venían de las mejores universidades, que los que tenían, no sé, el mayor acceso a tecnología, muchas cosas. Y resultó que Google describió algo fascinante. Descubrió que la característica principal para formar un equipo de alto rendimiento y de éxito es la seguridad psicológica. Y Google define seguridad psicológica de una forma muy interesante. Dice, además de que fue la más importante de las 5 dinámicas de equipo que encontraron, dijeron, es la base de las otras. ¿Qué quiere decir? Cuanto más seguro me siento con los miembros de mi equipo y más seguros se sientan todos, más probable es que reconozca mis errores, que pueda colaborar y que pueda asumir nuevos roles. Esta seguridad psicológica es esta condición que el equipo crea de que todos podemos apoyarnos a todos y que no importa que nos equivoquemos. Que los riesgos se tienen que tomar y en los riesgos hay muchas veces errores, pero que en estos errores es donde vamos a poder encontrar el camino y vamos a poder innovar. Es interesantísimo, la verdad es que es un documento que pueden encontrar en esta página que aquí les comparto que se llama Rework. Y bueno, ahí hay todo un desarrollo de la seguridad psicológica y de las otras condiciones del equipo para crear, digamos, esta innovación en el equipo. Y algunos otros frases que tomo rápidamente, también dice Mark Zuckerberg, lo más importante como emprendedor que buscas crear algo es que necesitas construir un equipo realmente bueno. Y él dice, en eso dedico todo mi tiempo, ¿no? Esta es una de las frases. Y otra frase que me parece fascinante también de uno de los gurús de la administración, Peter Drucker, es la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que lo que nosotros definimos como intangibles de una empresa, que son los valores, que son las características en cómo relacionamos, en cómo nos comunicamos, son los elementos fundamentales. Y si bien estamos de la estrategia, no estoy diciendo, la verdad es que yo soy un apasionado de la estrategia, de los modelos de negocio, pero algo que muchas veces dejamos de pensar cuando estamos buscando una idea y estamos construyendo un equipo es cuál es la cultura que queremos vivir en el futuro, qué valores van a guiar, digamos, este proceso de la oportunidad, porque también en esa condición interior y la condición interior de los demás es cómo se construyen los equipos.
Y luego hay uno de mis autores favoritos, un premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, que no solo fue premio Nobel, sino que también 5 de sus alumnos recibieron esta distinción de premio Nobel. Kenneth Arrow dice, podría afirmarse con gran verosimilitud que gran parte del subdesarrollo del mundo se explica por la falta de confianza recíproca. Después de varios estudios que hizo Kenneth Arrow, descubrió que el elemento que hace dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de un equipo, que se generen nuevas oportunidades y que florezcan, es la confianza recíproca. Y él hablaba, también hizo un estudio a nivel también más global, donde decía, justo los países que las personas confían entre ellos, confías en el vecino, confías en las autoridades, confías en tus policías, confías en tus políticos, confías a nivel sistema, son las sociedades que logran desarrollarse más. Entonces, es un elemento fundamental construir relaciones de confianza cuando nosotros salimos. Y aquí me refiero a todas las relaciones, ¿no? Primero la relación con quien va a ser nuestro cliente, con quien va a ser nuestro usuario, pero también la relación con quien va a ser nuestro colega, nuestro socio, nuestro inversionista, nuestro aliado. Y bueno, algunas reflexiones de este tema, creo que esta capacidad de co-crear, tenemos que dejar atrás el concepto del emprendedor como héroe, ¿no? El emprendedor solitario que tiene que resolver todo, ¿no? Tenemos que construir grandes equipos y tenemos que aliarnos. Otro tema, la importancia que tiene la empatía, fundamental. El poder de la vulnerabilidad, aquí hay una TED Talk que les voy a recomendar muchísimos, que así se llama El poder de la vulnerabilidad, que habla del liderazgo y la fuerza que tiene la vulnerabilidad en los líderes. Y lo que dice Kenneth Arrow, cómo recuperamos la confianza recíproca. Luego, déjenme, bueno. Ok, de aquí vamos a pasar a un tema ya mucho más, digamos, del tema de incubación, que es la identificación del problema o la necesidad. Una vez que pasamos estas 2 etapas, que es cómo me estoy relacionando, con quién voy a construir esta oportunidad, con quién retroalimento mis ideas para saber si lo que estoy pensando hace sentido o no. Descubrir este propósito personal y este propósito colectivo nos llevan a, digamos, a este tema de decir, ok, y entonces, ¿cuál es el propósito global o este problema social que queremos resolver o necesidad? Y aquí hay 3 elementos que ya es parte de la teoría, digamos, del desarrollo de negocios. Denme un segundo. 3 elementos que son, esta combinación es lo que hace una oportunidad real. Primero, la deseabilidad de un producto. Es algo que el mercado necesita, y aquí parecería una pregunta muy obvia, pero aquí hablamos, por eso remarco este tema de necesidades y problemas relevantes. No todos los problemas son relevantes, hay muchos problemas, pero los que son realmente relevantes o son deseables para el mundo son los que en un futuro van a tener este público, este mercado va a tener una intención de pagar por ellos, va a tener una intención de buscarlos. Y este es el primer paso, ¿no? Identificar problemas relevantes. Una vez que tenemos los problemas, ya vamos a entrar a estos 2 análisis, que ahí ya hay otros webinars, ya no me meteré en estos temas, pero estamos hablando del análisis de factibilidad, que tiene que ver con responder la pregunta, ¿podemos construirlo y entregarlo? Tenemos la infraestructura, la tecnología, los recursos para desarrollar este producto o servicio y para ponerlo en manos del cliente. Ese es el estudio de factibilidad y luego el estudio de viabilidad, que es financieramente viable, ¿no? O sea, vamos a tener los ingresos suficientes para recuperar la inversión y, bueno, todo el análisis de viabilidad financiera. Me voy a enfocar en el tema de la deseabilidad. Y aquí les voy a proponer algunas herramientas también muy amplias que nada más les voy a presentar. Pero bueno, aquí quiero otra vez conectar lo que les decía, este propósito personal y el propósito que voy creando con las personas, con mis aliados, con mis socios, con
con la gente con la que voy a desarrollar esta idea con dos grandes herramientas. La muy famosa que muchos de ustedes han escuchado seguramente, que es Design Thinking, y esta en combinación con otro modelo que es Systems Thinking, hacen una gran combinación para descubrir un problema. Me voy a enfocar un poquito en Design Thinking. Design Thinking parte de la lógica o del principio de que toda idea, todo problema tenemos que primero empatizar. Digamos que el elemento central de la metodología de pensamiento de diseño, podríamos decir, es la empatía. Y en este proceso de empatizar con mi usuario, con mi cliente, yo puedo empezar a definir, a idear, a prototipar y después a probar una idea. ¿A qué me refiero con esto? Que la metodología de Design Thinking está completamente vinculado al diálogo y a la retroalimentación. La forma de crear y de identificar un problema que puede ser una oportunidad es a través del diálogo constante. ¿Y por qué dirán design, ¿no? Que aquí es la parte importante. ¿Por qué design thinking o pensamiento de diseño? Porque se tomó de esta idea de que los diseñadores siempre que quieren, tienen una idea, la plasman visualmente. Entonces, design thinking parte de plasmar ideas visualmente y con estas ideas generar esta empatía con los clientes y que me permita a mí saber si lo que estoy haciendo hace sentido, si lo que estoy pensando realmente es lo que piensa mi cliente, si el problema que yo veo es el que ve mi cliente y así sucesivamente. Y aquí la verdad es que no necesitamos ser expertos en diseño, no necesitamos tener muchos conocimientos, simplemente necesitamos sí despertar una parte de nuestra creatividad para tratar de plasmar todas las ideas de una forma visual. Y aquí por eso les ponía el ejemplo al principio de Facebook, que hicieron una página súper básica, súper sencilla, pero con eso empezaron a generar esta retroalimentación con los usuarios y fue como Facebook logró crear. Entonces, bueno, Design Thinking tiene todo un proceso, hay una serie de cursos muy interesantes que nos pueden ayudar a vivir estas etapas, pero yo diría que si entendemos este concepto que Design Thinking es una metodología centrada en el usuario o diseño centrado en el usuario que se basa en la empatía y se basa en el diálogo y la retroalimentación continua. Digamos que son los principios fundamentales. Y esta nos va a llevar a descubrir, digamos, los actores, los clientes potenciales, nos va a ayudar a perfilar muy bien a quién tenemos que dirigir esta idea y con quién la vamos a co-crear o construir. Por el otro lado, tenemos esta metodología de pensamiento o sistemas de pensamiento, Systems Thinking, en la cual la lógica de esto es que cuando nosotros lo primero que vemos es el 10% de la realidad. Digamos que lo que está visible, lo que nosotros podemos de primera vista obtener, solamente es el 10%, que son los comportamientos que nosotros cuando observamos algo, digamos, de manera rápida, es lo que vemos, que son los eventos. Pero entonces esto quiere decir que hay un 90% que está por descubrir, que son patrones de conducta, que son estructuras del sistema, que son modelos mentales. Este 90% que está por descubrir tiene que ver con una mirada más allá de lo que, digamos, nosotros vemos a simple vista. Entonces aquí les puse un ejemplo de una de las herramientas que se utiliza en Systems Thinking, que es un mapa de relaciones en el cual yo identifico un tema, que en este caso, cuando hablamos de oportunidades, normalmente identificamos una problemática y en esa problemática vamos construyendo todo el mapa de relaciones que hay alrededor de esta problemática. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes ya están tratando de resolver este problema? ¿Quiénes van a ganar de resolver este problema? ¿Quiénes pudieran estar en contra de lo que yo estoy pensando y estoy desarrollando? ¿Qué herramientas hay actualmente en el mercado? ¿Qué tecnologías? Y bueno, es poder hacer estas conexiones. La verdad es que suena en principio un poco complejo, pero una vez que nos sentamos y que ponemos primero la experiencia práctica que tenemos y después utilizamos algunas herramientas de investigación que les voy a compartir ahora, la verdad es que vamos haciendo unas conexiones muy interesantes para tener una muy clara definición del problema.
Entonces, dos herramientas que recomiendo muchísimo, Design Thinking y Systems Thinking. A partir de esto, yo recomiendo usar también para, digamos, como una herramienta de Design Thinking, en donde vamos descubriendo los problemas del cliente. Hay un canvas de la propuesta de valor, que es una de las herramientas que más usamos acá en la Escuela de Negocios, para encontrar esta conexión entre el perfil del cliente y nuestra propuesta de valor o la oferta que estamos pensando. Y este es un ejercicio también de retroalimentación continua. Les paso aquí la fuente donde, bueno, Alex Osterwalder, en esta página pueden encontrar. Y también hay un modelo que nos ayuda a crear este mapa sistémico, que se llama el modelo de negocios del ambiente, o cómo analizamos el macroambiente del modelo de negocios. Y aquí, pues básicamente se enfoca en identificar a 4 aspectos: cuáles son las tendencias de la industria, cuáles son las fuerzas del mercado, cuáles son las fuerzas macroeconómicas y las fuerzas de la industria. Y aquí, bueno, vienen algunos elementos que nos van ayudando a identificar patrones de información con los cuales nosotros podemos tener una muy clara identificación de la problemática. Podemos identificar quiénes son los grandes competidores, quiénes son los grandes actores, digamos, qué tan difícil es la entrada a esa industria, los precios, bueno, una serie de variables, ¿no? Y aquí, digamos, esta herramienta también te guía paso a paso para hacer un muy buen análisis del macroambiente. Una vez que entramos o definimos muy bien el problema, lo validamos, tenemos una retroalimentación del mercado que nos dice sí, a mí me interesa, digamos, es un problema que quiero, es un problema que me afecta, es un problema que ya estoy buscando solución. Ese es un elemento, un factor clave. Cuando hablamos de problemas, pero el cliente realmente no está buscando una solución a ese problema que nosotros pensamos, o no está pagando ya por algo similar, quizás ese problema no es tan relevante. Entonces, tanto eso nos va a ayudar el Design Thinking. Y de la otra vamos a ver cómo está el contexto en el cual nosotros vamos a ser un actor más de ese contexto. Y en este también análisis sistémico nos permite un elemento fundamental, que es construir alianzas y relaciones. Que aquí entro voy a entrar al siguiente tema, que es la solución. Digamos que una vez que tenemos claramente identificado, entramos a empezar a desarrollar la solución. Si se fijan, estoy hablando de muchos pasos antes de empezar a desarrollar un producto, de empezar a, no sé, hacer una aplicación o lo que se nos haya venido como oportunidad. Antes hago todo un análisis antes de empezar a crear algo. Y en esta creación de la solución, pues bueno, la metodología más usada, y yo creo que la que también ha descubierto y reconoció muchos errores que se cometían antes cuando se creaban soluciones, es esta metodología Lean o de Lean Startup, que básicamente es una metodología que sigue la misma lógica de Design Thinking, en donde nosotros tenemos que construir algo o crear algo que puede ser muy básico, pero que nos permita generar esta comunicación, este diálogo con los usuarios. Luego, esto que creamos tenemos que medir, digamos, si estas hipótesis que tenemos le hacen sentido al cliente. Cuando hablo de hipótesis me refiero a: mi cliente realmente está buscando este producto, mi cliente está dispuesto a pagar este precio. Estas preguntas que como emprendedores muchas veces tenemos: ¿cuál es el precio adecuado? ¿Cuál es el canal adecuado? ¿Cuál es la forma adecuada de comunicar? Y eso lo tenemos que aprender junto con ellos. Y esta metodología Lean lo que hace es un aprendizaje continuo y nos permite ir co-creando la solución con nuestros clientes. Y esto transforma completamente como un paradigma que había antes, donde las soluciones se creaban dentro de una oficina o dentro de un laboratorio. Y la verdad es que las soluciones se crean
mucho menos tiempo dentro de un espacio de trabajo y mucho más afuera, ¿no? Digo, afuera no me refiero, por ejemplo, ahorita estamos haciendo muchos ejercicios de validación, no en la calle, sino en este diálogo, ¿no? En esta oportunidad de abrirnos con los clientes, con los usuarios finales. Y aquí, en esta parte de la solución, pues entra para mí el tema fundamental, que es el tema de la innovación. Y cuando prácticamente podríamos decir que oportunidad, emprendimiento e innovación son palabras que podrían decirse que son casi como sinónimos, cuando tenemos una oportunidad, una verdadera oportunidad, nosotros emprendemos, quiere decir que la ponemos en práctica, que vamos al mundo y buscamos que esta oportunidad funcione. Innovación no es otra cosa que crear algo que agrega valor, algo que ofrece una manera distinta de resolver un problema o una solución, pero principalmente creando valor. Y aquí les voy a recomendar en este tema de innovación un libro que se llama 10 tipos de innovación. Es un libro súper interesante que también hizo un estudio de muchas empresas, identificó 10 tipos de innovación que están centrados en la fórmula de negocio, las alianzas, la estructura, los procesos, el desempeño del producto, el sistema de producto, el servicio, los canales, la marca y la relación con el cliente. Estos temas de innovación, bueno, también es un tema muy amplio que ahorita no podría, digamos, profundizar. Sin embargo, me quiero enfocar en un tema que es el que este estudio demostró que es el que genera más valor, más retorno de inversión. De todas las inversiones que se hacen en innovación, esto es a nivel de corporativos y grandes empresas, la mayoría de las inversiones van en el producto o en el sistema de producto, que es yo cómo lanzo un producto y cómo desarrollo productos complementarios, ¿no? Hay muchos ejemplos. Un ejemplo clarísimo es lo que hace Apple, que a partir de un primer producto que lanzó hace varios años, que fue la Macintosh, ahora la famosa Mac, después fue desarrollando productos complementarios, que fueron el iPhone, el iPad, y bueno, toda la serie de dispositivos de Apple, que crearon un sistema de productos. Con esto quiero decir que los productos se conectan, se complementan, y yo puedo tener un mejor desempeño en la relación que estos productos tienen. La mayoría de la inversión normalmente va en producto y en sistema de producto, pero la innovación que genera más rentabilidad, más retorno, es la de alianzas, la de con quién me relaciono, con quién me conecto para aprovechar estas capacidades que la otra empresa tiene, y con esas capacidades yo puedo fortalecerme. Y un ejemplo, pues, que ya hablamos de innovación, de este tipo de relaciones, es el de Urban con Justo, este supermercado y esta empresa de transporte que les comenté en un principio, que se aliaron, y entonces uno aprovechó el boom del otro y las capacidades y la infraestructura y la capacidad instalada para hacer un gran proyecto y crecer de una manera muy rápida. Son dos empresas que ahorita están creciendo, entonces, bueno, así es un poco el tema de la solución. El elemento central de esta solución se basa en el concepto de prototipos, desarrollar prototipos, que es ir desarrollando el producto con características que vayan teniendo a un bajo costo, que vayan mostrando las funcionalidades de mi solución, de mi producto, mi servicio, y en base a que voy descubriendo que estas funcionalidades son útiles para mi usuario y mi cliente, entonces yo sigo desarrollando una siguiente versión. Y en esto prácticamente se centra todo el concepto de desarrollo de una solución. Y bueno, de aquí me quiero ya hacer una reflexión final para ver si tenemos, creo que estoy un poquito en tiempo, para ver si tenemos un poquito la oportunidad de responder algunas preguntas. Bueno, alguna reflexión de esta pandemia. Creo que esta pandemia nos dio un gran baño de humildad.
Hay algunos autores que han mencionado que esta pandemia es un cisne negro. No sé si a lo mejor algunos de ustedes ubican este concepto de cisne negro, que es digamos, este acontecimiento que no era previsible, ¿no? Que era completamente fuera de las probabilidades. Y la realidad es que si nosotros aquí pongo 3 ejemplos de 3 libros que fueron publicados ya hace, bueno, alguno de El Mundo en Riesgo, de la Organización Mundial de la Salud, pero estos 2 de Epidemia y Sociedad y de Spillover, hablaban de que una pandemia con estas características, una pandemia de un virus respiratorio, estaba muy cerca de darse. Y esto porque pues, hay un análisis histórico que muestra cómo cuando nosotros llegamos a un nivel de afectación de los ecosistemas, empieza a haber una relación, digamos, negativa entre ciertas especies de animales y los hombres, y entonces empiezan a haber contagios de enfermedades. Cuando no existe digamos, esta relación negativa o este abuso de la naturaleza, pues bueno, se pueden controlar estos contagios. Sin embargo, estos 3 libros, bueno, uno es un documento, el de la derecha, el del Mundo en Riesgo, A World at Risk, ese está disponible en internet, y los otros 2 sí son libros que se pueden conseguir en varias librerías. Hablan de manera muy clara cómo estábamos muy cerca de esta pandemia. Había previsiones, nadie lo quiso ver, entonces creo que los que lograron entender, adelantarse, hacer este análisis también de más allá de lo que vemos, como decía, que esta identificación de oportunidades tiene que ir más allá de lo que vemos normalmente, porque lo visible es solamente el 10% de lo que vemos. Bueno, los que lograron hacer esto, pues también lograron responder de una manera más rápida y más efectiva. Y bueno, con esto voy a concluir. Quisiera retomar una frase que decían los griegos, que dice ta, patémata, matémata, que quiere decir lo que hace sufrir enseña. Los griegos hablaban de esta importancia o de cuando el sufrimiento tiene sentido, enseña mucho. Y esta pandemia creo que ha generado mucho sufrimiento, ha generado mucho dolor. Cuando damos sentido y cuando nosotros respondemos con sentido al sufrimiento, eso enseña, y eso ya lo decían los griegos hace muchos años. Y una frase un poco más, digamos, más reciente, que dice que los emprendedores nunca desperdician una crisis porque reconocen las oportunidades donde otros ven el caos o la confusión. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. La verdad es que todos estos modelos nos van a poder ayudar a nosotros como emprendedores a identificar oportunidades reales de negocio. Y la verdad, todo lo que comenta, me gustaría saber más, aunque ahorita el tiempo no nos permitió. Me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas. Le voy a leer unas 3 preguntas y ya con eso vamos a finalizar. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Una de las preguntas que nos plantean los participantes es, ¿qué indicadores del entorno se toma en cuenta para validar oportunidades de negocio? Muchas gracias. Es muy buena pregunta. Digamos, los indicadores del entorno más relevantes tienen que ver con, digamos, los elementos centrales de la oportunidad. Por decir, si estamos en una oportunidad que tiene que ver, o estamos pensando en una oportunidad que tiene que ver con el sector salud, vamos a encontrar datos muy relevantes y vamos a encontrar fuentes que están enfocadas en el tema del sector salud. La realidad es que lo que nosotros recomendamos es hacer un análisis amplio. Por un lado, les di digamos, este mapa del macroambiente de Alex Osterwalder, que habla de estos 4 aspectos que no podemos olvidar en cualquier análisis, ¿no? Que es la industria, que es el análisis macroeconómico, que es el análisis de las tendencias, de las megatendencias. Este es un análisis muy interesante porque nos dice, y en este análisis de las megatendencias es donde podemos enfocar mucho el aspecto. Tenemos que ver, por ejemplo, qué megatendencias
por decir, si estamos en una oportunidad en la industria de la salud, ¿qué megatendencias hay? Por ejemplo, ahorita todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas y todos los dispositivos que ahora estamos usando, que están rastreando muchas variables de salud que tenemos y que esas en algún momento van a estar conectadas con los hospitales o con nuestros médicos. Entonces, creo que este mapa, si después les puedo mandar una liga más precisa, nos puede ayudar mucho a tener una muy buena estructura del análisis del ambiente. Muchísimas gracias y sí, le encargaremos la liga, por favor. Otra pregunta es, ¿cree usted que la propia acción social de los emprendimientos sociales sea el principal factor de diferenciación? ¿Cuál es su opinión? Híjole, muy buena pregunta. Creo que el aspecto social va a ser siempre ha sido un factor de diferenciación, pero creo que ahora va a ser más importante. La verdad es que ahora estamos viendo en esta pandemia claramente los negocios que están respondiendo, digamos, con una dignidad humana, los negocios que están tratando de hacer todo lo posible para cuidar el factor más importante, el elemento más importante que son las personas. Y también desafortunadamente estamos viendo los negocios que están olvidando esta parte humana de dignidad, esta parte social. Creo que ya veníamos por un camino, por digamos, una revolución en el mundo de los negocios, donde el tema del impacto social ya no era una alternativa, sino era algo fundamental que tenía que estar dentro del negocio. Pero ahora creo que esta pandemia nos está sensibilizando a voltear a ver más a los negocios que tienen este componente. Fíjate que yo hablaría más de un componente de dignidad humana que de social, porque para mí todos los negocios son sociales, no simplemente por el hecho de generar productos, servicios y por el hecho de ofrecer empleo y ofrecer oportunidades, bueno, son o tendrían que ser sociales, pero creo que aquí estamos hablando más un concepto de negocios que van hacia la dignidad de las personas y de la naturaleza. Gracias. Y terminamos con esta última pregunta. Uno de nuestros participantes nos plantea, ¿cree usted que parte del problema de este cisne negro y del baño de humildad surgió porque no existe relación entre áreas académicas? Híjole, qué buena pregunta. Creo que sí nos falta relacionarnos más, si bien en las áreas académicas, pero nos falta relacionarnos más entre todos, ¿no? Yo le recomiendo mucho este autor de MIT, Otto Schrammer, esta teoría de U que les compartí. Él habla de que, digamos, lo que coincide en muchos autores de la problemática que estamos viendo es que son tres divisiones fundamentales que tenemos. Tenemos una separación entre nosotros y nosotros mismos, digamos, en esta relación de nosotros y las posibilidades que tenemos. Hay una distancia entre nosotros y los demás, lo que hablaba de esta confianza recíproca y esta división de nosotros con la naturaleza. Y creo que en general ha habido muchas divisiones que se pueden ver, si bien puede ser a nivel académico, quizá necesitaríamos un diálogo mucho más cercano entre todas las áreas de humanidades, de negocios, de ciencias, de ingeniería, pero también en la sociedad necesitamos un diálogo mucho más constructivo y mucho más fraterno entre las empresas, entre el gobierno, entre la academia. Entonces, creo que yo soy tengo mucha fe y creo mucho en las relaciones, en estos paradigmas digamos, del pensamiento sistémico, y creo que si nos vemos más como parte de un todo y nos relacionamos mejor, vamos a resolver muchos de estos problemas. La verdad es que me encanta toda su percepción y la reflexión final que está haciendo toma mucho sentido en este ámbito del COVID. Y pues nada, le quería agradecer pues todas sus palabras y compartir su conocimiento con nosotros es muy importante para nosotros. Y pues gracias a todos por participar. Ahorita les voy a poner una pequeña encuesta y si Edgar Castillo, para que ustedes me la contesten, y si el doctor Castillo quiere decir unas palabras finales, se lo agradecería mucho. Sí, de igual forma estoy súper contento, Luis, de verdad, muchísimas gracias por tu participación, está llena de herramientas, nos dejaste un montón de tarea
porque ahora vamos a tener que no solo empaparnos de nuevas herramientas, sino además hasta dar libros nos dejaste de tarea, ¿no? Creo que hay muchas cosas por hacer. Tu tema es más que perfecto para la situación que estamos viviendo. Justo en la mañana estaba hablando de que teníamos que reinventarnos, que teníamos que ser resilientes, que teníamos que innovar, y tú llegas justo a cerrar con este tema el día. Fue un día verdaderamente muy intenso en cuestiones de herramientas, y pues nada más que me le he pasado aplaudiéndote, ¿no? Y creo que es muy, muy válido. Y lo vuelvo a hacer porque lo has hecho muy, muy bien. Te felicito, gracias. Y de verdad, pues buenísimo. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a todos por su escucha y por su tiempo. Creo que también es importante para que uno se exprese, aunque no estamos físicamente juntos, pero también la escucha atenta y profunda es importante también para esta expresión. Entonces, les agradezco mucho este tiempo y bueno, pues a sus órdenes. No sé si por ahí puedo dejar mi correo. Desafortunadamente no pude resolver todas las preguntas, pero con mucho gusto les comparto aquí mi correo electrónico. Me va a dar mucho gusto responder las preguntas o algunas cosas que me preguntaron de qué libro recomiendo, algunas fuentes. Entonces, bueno, aquí compartí mi correo, es lcastellanos@tech, y bueno, quedo a sus órdenes. Gracias. A nombre del TEC de Monterrey les damos la más cordial bienvenida pues, a este webinar, y lo finalizamos con esta pequeña invitación al webinar del viernes 22 de mayo a las 5 de la tarde. El tema principal es capital de trabajo, liquidez y apalancamiento en época de crisis, y pues espero que nos puedan acompañar. Hasta luego y muchas gracias a todos. Sí, que justo también es un tema que platicamos, ¿no? La liquidez hoy por hoy es la reina, ¿no? De tener un poco de dinero te va a ayudar a salir del problema, y creo que, bueno, pues vale la pena que asistan. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por su asistencia. Luis, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, Edgar. Saludos a todos. Abrazo. Gracias.